Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Si bien es verdad que los fotorreceptores y las células que presentan su procesamiento a nivel neurológico, es decir, a nivel del sistema nervioso, son importantes, hay que hablar, por tanto, de la hiperpolarización de esos conos y de los bastones, que son los fotorreceptores que provocan la disminución de liberación del glutamato en el cuerpo sináptico del fotorreceptor, en su unión con la célula bipolar. De manera que en respuesta al influjo del glutamato procedente de ese fotorreceptor, las células bipolares liberarán más o menos glutamato con efecto excitatorio sobre la célula ganglionar correspondiente. Así pues, en función de la presencia o ausencia de la luz de los efectos del glutamato sobre las células bipolares, se van a excitar o inhibir las células ganglionares. La mitad de las células bipolares y ganglionares son de tipo denominado on-center, y esto significa que en este grupo el glutamato a través de los receptores metabotrópicos de tipo LAP4 tienen un efecto inhibitorio hiperpolarizante, que son potenciales posinápticos inhibitorios sobre las células bipolares. En este caso, normalmente la presencia de luz hace que no se libere neurotransmisor inhibitorio, es decir, el glutamato no va a hacer su efecto a nivel del LAP4 sobre la célula bipolar, de manera que las células bipolares son excitadas por las células ganglionares son excitadas por las bipolares al reducirse la inhibición por el fotorreceptor. En ausencia de la luz, la liberación del neurotransmisor por la despolarización del fotorreceptor por esa entrada de sodio inhibirá a las bipolares, que dejarán por tanto estimuladas a las ganglionares. Dicho sea de otra forma, también os digo que hay el otro 50% de células ganglionares y forman de hecho parejas que se denominan off-center, y esto significa que son células bipolares en estas células off-center en donde el glutamato del fotorreceptor tiene un efecto despolarizante mediado por receptores AMPA o kainato sobre la célula bipolar, de modo que sucede el fenómeno de manera opuesta, es decir, que las células bipolares ganglionares off-center estarán estimuladas en la oscuridad o inhibidas cuando hay luz. Dicho sea de otra forma, y para resumen, si bien es verdad que las células on-center suelen estar estimuladas cuando hay luz e inhibidas cuando hay oscuridad, normalmente las células llamadas off-center
tanto bipolares como ganglionares, estarán normalmente estimuladas en la oscuridad e inhibidas con la luz. Ese sería el resumen y el mensaje que os tenéis que quedar de este sistema que he contado, parece un poco complejo. También he de deciros que, habiendo aclarado eso, es importante también tener en cuenta que normalmente el potencial postsináptico inhibitorio que se produce en la célula bipolar cuando estamos en condiciones de oscuridad y por tanto con el off-center, hablamos sobre todo de un proceso, como os digo, de hiperpolarización en la neurona bipolar y no se producirán por tanto potenciales de acción en principio hacia la neurona ganglionar. Pero en el caso de la luz sí que normalmente lo que se hace es un proceso de no liberación del neurotransmisor a nivel del fotorreceptor sobre la neurona bipolar, que hace que al tener ausencia del propio potencial postsináptico inhibitorio, la célula bipolar va a dar una despolarización que afectará a otra despolarización posterior en la neurona ganglionar, generando la respuesta ante la luz. En cualquier caso, y habiendo dejado eso lo más claro posible, la transmisión de la señal visual de la retina hasta el nervio óptico sería el siguiente punto, y es importante porque los fotorreceptores transmiten las señales visuales mediante dos vías, o bien una vía directa vertical en la que la información visual fluye directamente de fotorreceptores a neuronas bipolares y ganglionares y otros puntos próximos, y una vía más indirecta o lateral que mediante células horizontales integra información de fotorreceptores más alejados conectando por las células bipolares y en la capa plexiforme externa, de manera que regulan lo que llega hasta el nervio óptico. Los conos y los bastones liberan de esa forma el glutamato cuando sinaptan con las neuronas bipolares, y las células ganglionares, que son las que están ahí para regular precisamente la transmisión de la señal en sentido horizontal entre células fotorreceptoras y células bipolares, se encargan de que sus impulsos sean siempre inhibitorios, y así el recibir impulsos de una célula fotosensible inhiben a las células bipolares circundantes. Esta inhibición lateral es la que permite aumentar el contraste visual y causa también el antagonismo centro-periferia que tenemos en el ojo del campo receptor y de las células ganglionares, de manera que las células bipolares son células que conducen verticalmente los impulsos nerviosos desde las células fotosensibles, que son los conos y los bastones, como ya hemos visto, y las células horizontales a la capa plexiforme interna de la retina, donde hacen sinapsis con esas células ganglionares y también con las células amacrinas. La mitad de estas células bipolares, que ya hemos dicho que son on-center y que se excitan con la luz, y la otra mitad de ellas, que eran los off-center y que se inhibían con la luz, son muy importantes, pero es que además contactan también las células amacrinas porque sinaptan con un lado directamente desde las neuronas bipolares hasta las ganglionares y por otro horizontalmente, haciendo una composición bipolar célula o mejor dicho neurona amacrina y ganglionar. Y también pueden hacerlo entre las propias células amacrinas, esas sinapsis. Así, las células normalmente denominadas interplexiformes, que transmiten señales en sentido retrógrado de la capa interna a la externa en carácter inhibidor y ayudando a mejorar el contraste de la imagen, son las células amacrinas. Discriminan y ayudan a tener mejor contraste de la información. Aparte de la inhibición lateral de las neuronas o células horizontales, evidentemente todo este sistema tan complejo y solo en las capas de la retina, al final lo que hacen es regular que en las células ganglionares, que son las que van a transmitir en última instancia la información de salida hacia el cerebro a través del nervio óptico, sean las que generan esos potenciales de acción continuos que, siendo la frecuencia del disparo de los potenciales de acción lo que varía en función del grado de estimulación de esos fotorreceptores, incluso cuando no están estimulados se generan potenciales de acción espontáneos. Asimismo, el nervio óptico se origina a partir, como os dije, de los axones de esas células ganglionares. Y también tenemos tres tipos de axones dentro de esas células ganglionares que son importantes para describir 100% bien al nervio óptico. Tenemos células ganglionares con axones de tipo W, que son el 10% del total y transmiten información de los bastones, además de ser muy sensibles a los cambios de intensidad lumínica, conectando por el hipotálamo con el núcleo supraquiasmático y el mesencéfalo con el reflejo fotomotor. Tenemos las partes de los axones de tipo X, que serían aquellos que se producen en el 80% del total y se concentran en la fóvea y transmiten sobre todo información de la imagen visual y del color por parte de los conos, proyectando al cuerpo geniculado lateral, que es otro núcleo importante dentro del cerebro. Y
los axones de tipo I, griega, que serían el 10% del total y que transmiten información acerca de los cambios instantáneos en la imagen visual. La transmisión de la mayoría de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por una conducción electrónica que permite una conducción escalonada del potencial de la señal y no por potenciales de acción en sí. Así que a nivel retiniano, solo las neuronas ganglionares siempre van a transmitir potenciales de acción. También he de deciros que dentro de la vía visual, el nervio óptico, que es el segundo par craneal, como ya vimos, transmite la información visual recogida en el ojo y la información visual de cada ojo viaja mediante el nervio óptico hasta el quiasma óptico, que será el punto en el que las fibras procedentes del lado nasal, es decir, el más pegado hacia la nariz, que se encontraba en la retina, esa zona de cada uno de los ojos que corresponde a las regiones normalmente temporales del campo visual. Hay que recordar sobre todo la inversión retiniana de la imagen que os he comentado previamente. Cruzan al lado opuesto mientras que la información del lado temporal continúa viajando en la misma dirección, produciendo una decusación parcial de la información. Dicho sea de otra forma, que la información es continua viajando a través del tracto óptico y pasando por el tálamo a nivel del núcleo geniculado lateral. Desde aquí, de hecho, se envían proyecciones hasta la corteza visual primaria en la cisura calcarina del lóbulo occipital y se procesa la información visual. Así, el tracto visual además conecta directamente con otras regiones, como es el colículo superior, el pretectum y el hipotálamo, donde se controlará el movimiento de los ojos, el tamaño de la pupila y los ciclos circadianos de forma autónoma. Así pues, para que quede claro, tenemos la parte del ojo más cercana hacia la nariz, que llamaremos la parte normalmente de la retina nasal, y la parte más alejada, la que queda, digamos, si dividiéramos el ojo en dos mitades, pues la mitad más alejada o más temporal, que sería la que queda hacia afuera, ¿vale? Dicho esto, evidentemente la vía óptica significa que los ojos con todas las capas de la retina van a permitir que mediante todo ese sistema que hemos visto de los fotorreceptores y todos los cambios de tipos de opsinas y por tanto de fotorreceptores como tal y los puntos de absorbancia, vamos a informar desde ese punto hasta este núcleo, como os decía, del quiasma óptico con información tanto de la parte de la retina nasal como de la parte de la retina que sería temporal, la nasal y la temporal. Y de esta forma ambas llegan hasta este punto y en este punto es el primer punto donde no solamente van a llevar información que se va a mantener en el mismo hemisferio desde donde está recibiendo mi ojo derecho, por ejemplo, la información va a llegar en parte al hemisferio derecho del cerebro, pero parte de lo que está procesando el ojo derecho también va a decusar en este punto para llegar también con parte de la información hasta la parte izquierda del cerebro y viceversa en el caso del ojo izquierdo. Esto permite que luego tengamos una mejor concepción en la parte occipital cuando procesamos toda la información visual y a la hora de girar la imagen e incluso de visualizarla y podamos ver absolutamente lo que nosotros vemos. Esto es algo muy curioso porque evidentemente cuando uno habla de los ojos parece que todo lo que vemos es como automático y no lo es. De hecho, prácticamente todo lo que vemos es algo que ha generado nuestro cerebro. Los colores, los pigmentos, la intensidad, todo eso depende del ojo que esté mirando y es algo muy, muy interesante y por eso se dice muchas veces que los ojos nos pueden engañar. Y en parte es cierto, hay bastantes trucos al respecto de cómo nos pueden llegar a engañar nuestros ojos y cómo tiene fallos el propio sistema, aunque evolutivamente haya sido tan conservado. Por otra parte, de deciros que hay cositas que hay que comentar dentro de las fisiopatologías de la visión, sobre todo, que serían, por ejemplo, los trastornos infecciosos, inflamatorios o traumáticos que puede tener el globo ocular. Por ejemplo, os sonará la endoftalmitis, que es una inflamación intraocular supurada aguda de origen exógeno, por ejemplo, por bacterias, virus, hongos y que penetran en el ojo por una contaminación tras una cirugía o un tratamiento o lo que sea, y producen
daños por esos patógenos oportunistas. Las conjuntivitis, una inflamación del tejido conjuntivo del ojo que se caracteriza por un aumento de la secreción mucosa, una vasodilatación del ojo rojo y la sensación de cuerpo extraño. Habitualmente es causado por algún tipo de virus, aunque también puede ser causado por otros tipos de microorganismos, alérgenos o sustancias irritantes, entre otras muchas causas. La úlcera corneal, por ejemplo, es un daño producido normalmente en la córnea que puede afectar a la visión y al tratarse de un tejido que no está vascularizado, la inflamación está asociada o se puede dar por una formación de tejido cicatrizal o a la opacificación de la córnea, que se suele deber a algún tipo de traumatismo o casos de infección hepática principalmente. Las cataratas, que seguro que os suenan de personas mayores, es una opacificación del cristalino debido a la precipitación de las sustancias proteicas en el interior del cristalino que hacen que su nombre se debe a esa alteración de la visión, produciendo la sensación de que se mira a través de una cortina de agua y pueden llegar a producir una pérdida de visión importante e incluso la ceguera en algunos casos si no se corrigen a tiempo, pero normalmente se corrigen mediante el reemplazo quirúrgico del cristalino por una lente artificial que nos impida llegar a generar este problema. El ifema, por ejemplo, que es la presencia de sangre en la cámara del ojo anterior, que sería bastante fastidiado, o el hipopión, que sería la presencia de pus en la cámara también anterior del ojo por, como os digo, normalmente infecciones o daños ajenos. También tenemos otro tipo de patologías o trastornos, por ejemplo, cuando se habla de la refracción. Esto seguramente os suene para aquellos que seáis miopes como yo, de alteración que afecta a la visión en las distancias largas debido a que el globo ocular tiene una forma excesivamente alargada y por lo que la imagen se forma por delante de la fóvea y se corrige con lentes cóncavas que normalmente disminuyen la refracción, ¿vale? Hacen el efecto contrario. Asimismo tenemos la hipermetropía, que sería una alteración que afecta a la visión en las distancias cortas debido a que el globo ocular tiene una forma excesivamente achatada y al ser achatada, pues la imagen se forma por detrás de la fóvea, así que se corrige con unas lentes contrarias, es decir, biconvexas que acumularían la refracción. El astigmatismo es la alteración compleja que debe normalmente su proceso a que la córnea tiene una forma irregular, lo que hace que un plano de luz enfoque a una distancia diferente a la del otro, y esto se corrige normalmente con unas lentes de tipo cilíndricas, que también seguramente os suena. Y la presbicia, que también seguramente os suena, es la alteración de la capacidad del cristalino de modificar su poder de refracción asociada a la edad, siendo muy habitual en edades avanzadas y en caso concretamente del cristalino queda fijo, enfocado a una distancia concreta que depende de las circunstancias individuales del ojo de dicha persona. Generalmente se afecta a la visión cercana porque cuesta más curvar el cristalino para aumentar la refracción. La hipertensión intraocular, que se produce en muchos casos por el glaucoma, es el incremento de la presión ocular, que suele ser un problema importante ya que tenemos incrementos pequeños de la misma que pueden ser dolorosos o afectar a la visión y alteración del riego sanguíneo a dicha retina, causando daños normalmente permanentes, y el aumento de la presión ocular por encima de los 21 milímetros de mercurio, que se le conoce como glaucoma, como digo, y comprime los axones del nervio óptico, pudiendo incluso ocasionar ceguera en caso de subidas bruscas o mantenidas. Y según el mecanismo por el que se produce, pues tenemos dos tipos. Está el glaucoma de ángulo abierto, que es un incremento de la presión ocular debido a un defecto en la evacuación del humor acuoso, como por ejemplo la obstrucción lenta del canal de Schlemm, y esto suele deberse a que hay una gran cantidad de partículas en el humor acuoso que obstruyen las membranas trabeculares, disminuyendo así la permeabilidad e impidiendo de esta forma que circule hacia el canal de Schlemm. El glaucoma de ángulo cerrado normalmente se produce cuando el ángulo es cerrado, de forma que es menos frecuente que el glaucoma de ángulo abierto, pero que está provocado sobre todo por un bloqueo brusco de los canales de drenaje, lo cual produce un repentino aumento de la presión intraocular y que por tanto presenta un ángulo cerrado y estrecho entre el iris y la córnea. Así se desarrolla rápidamente y presenta síntomas y provoca también daños generalmente muy notorios, de modo que requiere atención médica inmediata y se denominan también glaucoma agudo o glaucoma de ángulo estrecho, a la diferencia del glaucoma de ángulo abierto, porque el glaucoma de ángulo cerrado es una consecuencia del proceso de cierre del ángulo que se define, como os digo, entre el iris y la córnea.
Hay patologías también asociadas en el caso de la retina muy importantes, como es el caso de la degeneración macular asociada a la edad. Esto es algo que se produce normalmente en una degeneración del tejido macular, que es la zona central de la retina rica en los conos, progresiva y degenerativa esta enfermedad, que da lugar a la pérdida de la visión y se manifiesta en forma de mancha oscura. Se distinguen así dos tipos principales. Tenemos lo que llaman la degeneración macular asociada a la edad seca, que afecta a la mayoría de los pacientes normalmente y es una forma más lenta y progresiva, afectando menos a la visión, que se produce porque los vasos sanguíneos bajo la mácula se vuelven frágiles y delgados y alrededor de estos se producen depósitos de sustancia amarilla conocidos como las drusas. También tenemos la degeneración macular asociada a la edad, que sería la parte húmeda, mucho menos frecuente, pero que debido al crecimiento de los nuevos vasos sanguíneos anormales bajo la mácula se puede producir una perforación de estos vasos que puede dar lugar a la liberación de líquidos y la formación de burbujas entre la retina y el coroides, dando lugar a un desprendimiento de retina, y esto se asocia sobre todo a una mayor pérdida de la visión. El desprendimiento de retina también es un proceso importante porque la separación de la porción nerviosa de la retina del epitelio pigmentario, habitualmente debida a perforaciones o traumatismos, que dan como resultado la pérdida de la visión en la zona de la retina que se ve afectada. Este desprendimiento afecta sobre todo, como digo, a la mácula y a la pérdida de la visión, que puede ser bastante considerable. La retinitis pigmentaria, por ejemplo, enfermedades de hecho con afectación sistémica y ocular que se suelen asociar a nivel genético y de curso degenerativo, que se caracterizan por una degeneración del epitelio pigmentario de la retina y que se detectan precisamente por la pérdida de visión y la desaparición de los bastones, cursa inicialmente, por ejemplo, con la nictalopatía y el defecto de la visión periférica, así que la enfermedad, como digo, puede progresar hasta una ceguera total llegado el caso. Las alteraciones también en el campo visual, por ejemplo, como es el caso del escotoma, que es una zona de alteración visual parcial que se puede encontrar de modo negativo por un punto oscuro o positiva por un punto luminoso constante rodeada de zonas de la visión normal, y puede ser además transitoria durante un ataque de migraña o permanente debido a un desprendimiento de retina. También encontramos patologías asociadas como la amaurosis, que sería la pérdida de la visión que afecta a todo el campo visual de un ojo, siendo monocular, o a ambos lados, siendo binocular. Cuando la pérdida de la visión afecta a un solo ojo, puede deberse a un trastorno de la retina secundario o a una isquemia por oclusión de la arteria central de la retina por émbolos del colesterol, es decir, porque tengas unas acumulaciones en las arterias del ojo para que las prisas y se te obstruya y entonces no puedas ver. También se puede deber a trombos cardíacos, a trombosis de la vena central también de la retina, con procesos de hipercoagulabilidad o por cualquier otra patología de la retina que cursa con la pérdida severa de la visión de modo degenerativo, como ya hemos visto. También puede ser a nivel genético por retinitis pigmentaria o adquirida si es una retinopatía diabética, por ejemplo, o hipertensiva o un desprendimiento de la retina. Si bien es verdad que las neuropatías, si bien sean isquémicas, tóxicas o inflamatorias, suelen llevar a esto, también hay una pérdida de la visión que puede ser binocular y que puede deberse a una neuropatía bilateral, que puede ser por tóxicos, vasculitis, neuromielitis óptica o enfermedad de Leber. A retinopatías también bilaterales o lesiones cerebrales occipitales que también se pueden encontrar con una ceguera central o cortical, debida por tumores, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, infartos normalmente cerebrales de arteria basilar, entre otras. El síndrome de Anton, por ejemplo, puede producirse como una consecuencia de una ceguera cortical bilateral en la que no existe conciencia de la enfermedad y hay una fabulación de las imágenes. Estas personas se inventan lo que ven porque no pueden ver 100% realmente lo que está pasando. El paciente, de hecho, se inventa lo que ve y cree lo que él se está inventando que ve. Y de manera que no se sabe si están ciegos 100% o no. Hay otro proceso que se llama la hemianopsia, que es muy importante porque puede ser una hemianopsia homónima o una hemianopsia heterónima. La homónima concretamente es un trastorno de la visión caracterizado por una pérdida de la visión en el lado opuesto de la lesión. Esto se traduce en que una lesión del lado derecho va a dar lugar a la pérdida de la visión nasal de la parte derecha del ojo y temporal izquierda, así que el paciente no puede ver en su campo visual izquierdo completo, y se debe a una lesión de la vía óptica por detrás del quiasma óptico. Cuando se afectan las radiaciones solo temporales, el efecto es contralateral y superior, y si son la parte más parietal, entonces es contralateral pero inferior. También tenemos la heteronía, la heterotonía,
la heterónima, que sería el trastorno de la visión caracterizado por la pérdida de visión bien en ambos campos visuales temporales como la hemianopsia bitemporal o en ambos campos nasales como la hemianopsia binasal. Las masas en la silla turca normalmente por tumores hipofisiarios o craneofaringiomas habitualmente se debe a una lesión de la decusación parietal que impide así el cruce de la información de un hemisferio a otro y por tanto del lado nasal de los mismos, dado que la imagen se encuentra invertida en el ojo y debido a su óptica propia, la porción de la misma se pierde en la zona temporal. Asimismo, las lesiones en la carótida, como las aneurismas, podrían dañar también las fibras nasales de un solo lado y en ese caso las aneurismas bilaterales también pueden dar lugar a la hemianopsia binasal, aunque esto sería bastante raro según los estudios que se han dado. Los trastornos de los fotorreceptores y la visión de los colores también existen. Seguramente os suene la nictalopatía, personas que padecen la enfermedad de carecer de bastones, por lo que su visión se ve reducida en condiciones de baja luminosidad y se conoce como la ceguera nocturna. Una causa típica de la nictalopatía es la retinitis pigmentosa y la falta de vitamina A. La hemeralopatía, al contrario que la anterior, en este caso presenta una dificultad para la visión en condiciones de alta luminosidad y se conoce como la ceguera diurna. La protanopatía, que sería la ausencia de los conos para color rojo, ceguera para el rojo básicamente, y recordar que la protanopatía tiene RO por rojo. La tritanopatía, que tiene ausencia de conos para el color normalmente de color azul, es decir, ceguera para el azul. La deuteranopatía, que sería la ausencia de los conos para el color verde. Recordad que esa ceguera del verde por deuteranopatía, ¿vale? Deuteranopatía, D de verde. Y el daltonismo, la enfermedad genética caracterizada por la dificultad para distinguir el color rojo y el verde, que es que los confundes entre sí, aunque hay otras variedades también de daltonismo que se caracterizan por la dificultad para distinguir parejas de colores relativamente similares. Asimismo, también tenemos la discromatopsia, que es la dificultad para la visión de los colores en general debido frecuentemente a un trastorno del nervio óptico y que es un síntoma típico de la neuritis óptica, que es una afectación frecuente por la esclerosis múltiple, por ejemplo, o las alteraciones también que serían las últimas que vamos a ver de movilidad ocular, que sería, por ejemplo, el caso del estrabismo, la desviación del alineamiento del ojo en relación con el otro, impidiendo así la fijación bifoveolar y provocando frecuentemente lo que se denomina como la visión doble o binocular que tienen estas personas. Este trastorno de la movilidad de los ojos se caracteriza por una falta de fijación de los ojos en una misma coordenada visual. Asimismo, os recuerdo que hay un término, por si no lo he dicho o si ya lo he dicho, pues a lo mejor recordarlo, que es la ambliopía, que es conocida popularmente como el ojo vago y se debe a que el cerebro ignora la imagen procedente de uno de los ojos porque es de muy mala calidad o él considera que es de mala calidad y generalmente como consecuencia del estrabismo, ya que la imagen de uno de los dos no suele estar enfocada, así que muchas veces van ambos asociados. El nistagmo, que es el movimiento rápido, involuntario e incontrolable de los ojos debido a anomalías en las áreas cerebrales que controlan el movimiento ocular, puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o mixto y aparece en muchas patologías como es el caso de albinismo, parasitosis, por toxoplasma gondii, por ejemplo, enfermedad de Wernicke, lesiones cerebelosas, en el tronco encefálico o en el troncoencéfalo también por lesiones sobre todo vasculares o desmielinizantes, entre otros procesos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.